Apúntale bien. Culiacán tuvo una de las peores noches desde que inició la guerra de facciones al interior del cártel de Sinaloa. En las últimas horas, es más, mientras grabo este video, siguen apareciendo reportes de enfrentamientos, secuestros, cámaras de videovigilancia destruidas por sicarios y casas baleadas y quemadas. Esto no ha pasado desapercibido por las Fuerzas Armadas, que ya han ejecutado un operativo especial en respuesta a este nuevo pico de violencia, a pesar de que el gobernador de Sinaloa nuevamente ha insistido en que el estado que dice gobernar está en paz. Este nuevo episodio en la guerra entre los chapitos contra los mayos ha llegado acompañado también de ataques contra policías, contra exmandos policíacos, contra las casas de los presuntos sicarios e incluso contra influencers acusados de ligas con la delincuencia organizada. Así comienza la semana en medio de una fuerte alerta del robusto operativo de las Fuerzas Armadas destinado para Culiacán y para sus alrededores. No sé qué está pasando, pero se escuchan en demasiados lados. Como si la situación no pudiera ponerse peor, en Culiacán, Sinaloa, se ha comenzado a vivir un nuevo pico de violencia. Entre la noche del domingo y madrugada de este lunes 24 y 25 de noviembre, la ciudad de Culiacán vivió una de las horas más violentas del año, con múltiples hechos delictivos que activaron la movilización de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en las últimas horas han habido homicidios, secuestros, ataques a viviendas y actos vandálicos contra infraestructuras de seguridad pública. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, estas agresiones han dejado al menos 12 personas muertas, además de varias heridas y 3 desaparecidos. El 24 de noviembre, las autoridades comenzaron la jornada con reportes de homicidios en diferentes puntos de Sinaloa. En Culiacán se localizaron cuerpos en colonias como Villa Bonita, 5 de Mayo y Amistad, mientras que en Abolato una persona fue hallada sin vida en el campo pesquero Las Puentes. En Mazatlán, un hombre fue asesinado en la colonia Hacienda de Urias, mientras que otra víctima murió en el hospital tras un ataque previo ocurrido días antes. La Fiscalía confirmó también el robo de un vehículo y 4 secuestros durante el día, aunque hasta el momento no se ha informado si estos casos están relacionados entre sí. Los homicidios ocurrieron en escenarios diversos, desde calles principales hasta zonas rurales. Sin embargo, lo peor vino cuando llegó la noche y la madrugada de este 25 de noviembre, cuando se registraron más balaceras y secuestros. En la colonia Guadalupe Victoria, un hombre fue baleado en el patio de su vivienda y trasladado al hospital. En el mismo hecho, 3 personas que estaban en la zona fueron privadas de la libertad. Horas más tarde, en la colonia Camino Real, un hombre resultó herido al ser atacado por hombres armados mientras cerraba su negocio de licores. En tanto, en el fraccionamiento Isla Musala, 2 hombres fueron secuestrados por un grupo armado y liberados más tarde con golpes y quemaduras. Pero no todo fue homicidios y secuestros. Las fuerzas de seguridad también atendieron reportes de actos vandálicos contra infraestructura urbana. En la madrugada, 65 cámaras de videovigilancia fueron destruidas en un ataque coordinado que abarcó múltiples puntos clave de la ciudad. Los dispositivos quedaron inutilizables tras recibir disparos que dañaron tanto los domos protectores como los sistemas internos de rotación y de grabación. Estos ataques no solo representaron una pérdida económica considerable para el sistema de seguridad pública, sino que también limitaron la capacidad de las autoridades para monitorear la ciudad en medio de la crisis de violencia que se estaba viviendo precisamente en ese instante. Apúntale bien. A la violencia urbana se sumaron ataques contra viviendas en distintos puntos de Culiacán. Ya por la mañana de este 25 de noviembre, 4 casas fueron incendiadas y baleadas por grupos armados. Una de las viviendas, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, sufrió graves daños tras ser atacada por un comando que posteriormente prendió fuego al lugar. Otras 3 propiedades, localizadas en la colonia Villa Satélite, Florencia y La Cúspide, también fueron blanco de agresiones similares. Las autoridades acudieron a las zonas afectadas para acordonar los sitios y recoger evidencias, pero hasta el momento no se ha reportado la detención de ningún sospechoso. En paralelo, las autoridades también atendieron actos de sabotaje en las vialidades de la ciudad. En la zona cercana a la iglesia La Lomita, hombres desconocidos colocaron ponchallantas, lo que provocó daños en al menos 5 vehículos. Este acto obligó a las fuerzas de seguridad a cerrar temporalmente el acceso y retirar los artefactos para evitar mayores afectaciones. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal calificó estos hechos como parte de una estrategia para desestabilizar la movilidad en Culiacán mientras se reforzaban los operativos
operativos en los sectores más conflictivos de la ciudad. Este nuevo pico de violencia provocó una fuerte respuesta de las Fuerzas Armadas, que ha recibido alrededor de 4,000 elementos federales de refuerzos en lo que va de la guerra al interior del cártel de Sinaloa. Sin embargo, pese a los operativos, la magnitud de los ataques ha generado preocupación entre la ciudadanía y sectores empresariales, quienes han decidido frenar gran parte de las actividades en la capital sinaloense. Ante la ola de violencia que comenzó desde la noche del domingo 24 de noviembre para este lunes 25, la asistencia a clases en Culiacán se vio severamente afectada. Según el reporte oficial del secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Melendres, solo el 30% de los estudiantes de educación básica acudió a las aulas. Este bajo porcentaje refleja la incertidumbre y el temor de los padres de familia ante la situación de inseguridad que afecta a la región. En contraste, algunas escuelas privadas y universidades optaron por volver a las clases en línea como medida preventiva. El secretario general de Gobierno destacó en conferencia de prensa ofrecida este 25 de noviembre que el gobierno estatal respeta la decisión de los padres sobre enviar o no a sus hijos a la escuela. Sin embargo, dijo que desde su perspectiva existen condiciones para que las actividades educativas continúen de manera presencial. En el mismo sentido se manifestó el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, quien minimizó los enfrentamientos y la destrucción de más de medio centenar de cámaras de videovigilancia y aseguró que tanto las clases como las actividades comerciales deberían realizarse sin ningún temor. Pero ya tenemos las escuelas trabajando, ya tenemos en general la actividad económica funcionando. Gracias. Estamos. Gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes. Como parte de los esfuerzos para recuperar la confianza de la ciudadanía, el gobierno de Sinaloa implementó operativos de vigilancia en las inmediaciones de los planteles escolares y reforzó la presencia policial en puntos estratégicos y zonas de alta concurrencia estudiantil. El secretario general de Gobierno reconoció que los eventos violentos de la noche del 24 de noviembre representaron un pico de violencia en Culiacán que generó una sensación de zozobra entre la población. Sin embargo, reiteró que las fuerzas de seguridad están desplegadas en todo el municipio para garantizar la seguridad y prevenir futuros incidentes. El secretario reconoció que la intención del gobierno de Rubén Rocha es transmitir calma a la ciudadanía, incentivando el regreso a la normalidad en las actividades escolares y laborales. Aseguró que en las escuelas públicas los maestros recibieron indicaciones de mantener las aulas abiertas y de atender a los estudiantes que acudan. En contraste, varias instituciones privadas y preparatorias optaron por suspender actividades presenciales y regresar temporalmente al modelo virtual implementado previamente durante la pandemia COVID-19. Esta decisión fue tomada de manera independiente por los directivos de cada escuela, quienes priorizaron la seguridad de los alumnos y sus familias. Algunas de estas instituciones también solicitaron apoyo a las autoridades para reforzar la vigilancia en los alrededores de sus instalaciones. En tanto, organizaciones de padres de familia han expresado inquietud ante la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades en la contención de los hechos delictivos. Señalaron que el incremento en los operativos de seguridad es una medida necesaria pero temporal y exigieron estrategias a largo plazo que garanticen la protección de los niños y jóvenes, así como de toda la comunidad escolar en Culiacán. Sin embargo, en Culiacán los policías tampoco se salvan. El asesinato de 2 exmandos policíacos ha marcado un nuevo punto crítico en la violencia registrada en Sinaloa. Benjamín Villarreal, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, fue asesinado este 23 de noviembre mientras se encontraba en un restaurante del fraccionamiento Montebello. Según los informes, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego en contra del exmando policíaco y en contra de otras 2 personas que estaban en el lugar. Este ataque ocurrió en su día de descanso. Otro caso fue el del exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, quien también fue víctima de un ataque directo, aunque el 24 de noviembre, cuando se encontraba frente a su domicilio en la colonia Hacienda de Orías. Testigos reportaron escuchar disparos antes de que Alfaro fuera trasladado de emergencia a una clínica privada, donde murió debido a las heridas de bala en el tórax y brazos. En el lugar, las autoridades encontraron 5 casquillos de arma corta. Este exmando policíaco había ocupado su cargo entre los años 2021 y 2022. Estos asesinatos se suman al creciente número de ataques contra agentes en activo. Según el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, desde que inició la guerra intestina en el cártel de Sinaloa hasta el 22 de noviembre, 7 policías habían sido asesinados en Sinaloa, incluyendo 3 en Mazatlán, 2 en Abolato y 2 en Culiacán. Este clima de inseguridad ha generado también preocupación entre las fuerzas del orden, ya que muchos agentes consideran que están expuestos a riesgos constantes al desempeñar su labor. Sin embargo, a pesar de la creciente violencia, las autoridades estatales han señalado que no habrá cambios en la estrategia de seguridad. El secretario general de Gobierno lamentó los asesinatos, pero destacó que la movilidad
seguridad en las calles de Culiacán y la reactivación del comercio no deben detenerse. También señaló que la presencia policíaca se reforzará, aunque reconoció que los recientes homicidios son un recordatorio de los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en la región. Sin embargo, en Sinaloa no solo están yendo contra exmandos policíacos. Este fin de semana también fue asesinado un influencer de nombre Miguel Vivanco, conocido en redes sociales como El Jasper. Su cuerpo fue encontrado el 23 de noviembre en un camino de terracería cercano a la carretera Culiacán-El Dorado. La víctima, de 29 años, presentaba huellas de tortura, impactos de bala y las manos atadas con cinta adhesiva. Había sido reportado como desaparecido días antes tras ser secuestrado en la sindicatura de Quilá por un grupo armado. El lugar donde fue hallado es el mismo en el que días antes se encontró el cadáver de un agente de la policía municipal. De hecho, este detalle generó especulaciones sobre la posible relación entre ambos casos. El Jasper era una figura popular en redes sociales donde acumulaba más de 128,000 seguidores en Instagram y realizaba retos virales en TikTok. También presumía una vida de lujo con relojes de marca, vehículos costosos y caballos de raza, lo cual había despertado atención mediática. Las autoridades lo vincularon con el grupo criminal Los Chapitos y con operaciones de tráfico de fentanilo. Según un reporte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, este influencer coordinaba actividades de distribución de droga entre México y Canadá, utilizando su posición estratégica para expandir las operaciones del cártel. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado. Ante la nueva ola de violencia, el Consejo Intercameral de Culiacán emitió un comunicado el 23 de noviembre exigiendo acciones inmediatas a los 3 niveles de gobierno para combatir la inseguridad en Sinaloa. En su mensaje señalaron que la violencia ha alcanzado niveles insostenibles y ha afectado gravemente la economía, el tejido social y la estabilidad emocional de las familias sinaloenses, y demandó coordinación efectiva para garantizar la seguridad. Entre los puntos destacados del comunicado, el Consejo mencionó que el clima de violencia ha provocado un deterioro en las actividades económicas, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y la agricultura. Además, expresó preocupación por el impacto psicológico que los hechos violentos tienen en la población, especialmente en niños y jóvenes. El documento fue respaldado por organizaciones como la Coparmex, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Agricultores del Río de Culiacán y la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción. Todas coincidieron en la urgencia de implementar estrategias de seguridad efectivas que no solo se enfoquen en reaccionar ante los hechos, sino en prevenirlos. También destacaron que si las autoridades no ofrecen resultados, podrían generar desconfianza de los ciudadanos sobre las instituciones gubernamentales. En respuesta, Feliciano Castro, el secretario general de Gobierno, aseguró que el gobierno estatal trabaja de forma coordinada tanto con las fuerzas federales como con las municipales para atender la ola de violencia. Uno de los casos de éxito más recientes fue que este 25 de noviembre autoridades informaron que Omar F., alias El Pelón o El 08, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, narcóticos y personas. Esta persona fue identificada por autoridades como jefe de plaza de Los Chapitos en Sonora y, aunque fue detenido en Culiacán, Sinaloa, permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. Esta detención ha sido considerada un golpe significativo contra la estructura de Los Chapitos, pues aseguran que El Pelón desempeñaba un papel clave en la logística del grupo, utilizando su influencia en la zona norte del país. Uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido. Y mientras todo esto ocurre, desde Palacio Nacional se ha dado a conocer una propuesta que tienen como objetivo facilitar la reincorporación de la paz en México. Durante la conferencia matutina ofrecida este mismo 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un concurso de música de banda que se realizará el próximo año con el propósito de promover corridos que no hagan apología de la violencia ni exalten actividades delictivas asociadas con los cárteles. La mandataria destacó que la propuesta surgió de una conversación con el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, quien además es cantante de banda. Según la presidenta, este concurso busca cambiar la narrativa de este género musical, mostrando que es posible expresar creatividad sin glorificar actos violentos. Pero eso sí, dijo que prohibir los narcocorridos no es la solución y que la iniciativa pretende fomentar composiciones que resalten valores positivos y otras perspectivas culturales. Entonces, una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango, por cierto, porque él es cantante de banda, no sé si sabía,
Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho. ¿Para el país o nada más? Para el país lo platicamos ahí, pues, particularmente porque él es cantante.